Hola a todos, vamos a empezar con este tema, transporte de lípidos. Y en este punto vamos a hablar de los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las de densidad intermedia, de baja y alta densidad. Esta tabla empezaremos a revisarla, este cuadro viene en Harper y nos habla de aspectos importantes de las lipoproteínas, porque las lipoproteínas son aquellas que se encargan de el transporte de lípidos. Aquí tenemos una columna en la cual nos muestra cada uno de ellos, que son cada una de las lipoproteínas, que son los kilomicrones, residuos de kilomicrones, las VLDL, las IDL y finalmente las LDL y HDL. También importante de este cuadro es dónde se originan o cuál es la fuente de estas partículas, ya sea del intestino, ya sea el hígado o intestino también aquí, ¿verdad? Hígado, intestino, kilomicrones, etcétera. Y otro aspecto importante es el principal componente o los principales componentes de estas lipoproteínas. Cada una de ellas pues comparten los componentes lipídicos, ya sean triacilgliceroles, fosfolípidos, colesterol, pero el principal de ellos o el principal componente que estas lipoproteínas transportan pues va a variar entre una y otras. Y finalmente, otro punto en el que debemos de hacer énfasis es las apolipoproteínas principales de cada una de ellas. En el caso de los kilomicrones es el B48, de los residuos de kilomicrones igualmente, y de las VLDL, IDL y también las LDL va a ser beta 48 o B48. Mientras que las HDL, pues su principal componente proteico va a ser A1, A2, también C y E. Entonces aquí tenemos otros aspectos como la densidad, el diámetro, la composición en porcentaje de proteínas y de lípidos, que vamos a ver más adelante, varía. Y en los kilomicrones pues el porcentaje de lípidos es muy alto y el de proteínas pues apenas de 1 a 2%. Y si se dan cuenta aquí va a ir aumentando hasta que finalmente las HDL, por ejemplo, van a tener un componente proteico de 32% y lipídico de 68%. Entonces aquí se van a ir invirtiendo las proporciones o los porcentajes. Aquí tenemos esquemáticamente una clasificación de las lipoproteínas en donde observamos, ¿verdad?, de forma esquemática cómo los kilomicrones son partículas, son moléculas muy grandes, ¿verdad?, pero en cuanto a densidad pues son muy bajas. Luego tenemos a las de muy baja densidad, que son las VLDL, las IDL, las LDL y finalmente las HDL, que son las lipoproteínas que tienen una mayor densidad. Se han caracterizado como buenas y malas, aunque debemos recordar que no existen lipoproteínas buenas o malas, ni colesterol bueno o malo, ya que todas son importantes, todas son necesarias en el transporte de lípidos. Lo malo, lo que las hace malas, por así decirlo, es el exceso de ellas, lo cual conlleva a ciertas patologías, pero pues realmente las moléculas no tienen una connotación de bueno o malo. Esta otra tabla viene en Bayes y nos muestra prácticamente algo similar a lo que vimos en el cuadro anterior, pero un poquito más resumido. Entonces yo te recomiendo que pongas mucho énfasis en esto, ¿verdad? En las lipoproteínas que están aquí marcadas, de ahí su componente principal, ¿verdad?, que ya habíamos mencionado algo de ello. Luego su porción proteica, que son las apolipoproteínas, ¿verdad? Entonces estas tres columnas, por así decirlo, recuérdalas muy bien y pues prácticamente es kilomicrones, triacilgliceroles, beta 48, VLDL, triacilgliceroles, beta 100 o B100, IDL, triacilgliceroles y colesterol, B100, LDL, colesterol y B100, y finalmente HDL, proteína A1, A2, C y E. Esto es porque generalmente se pregunta en el contexto de los exámenes cuál es la lipoproteína
o sea, el nombre de esta, cuál es su componente principal y cuál es su porción proteica que la conforma principalmente. Entonces, si tú tienes bien claro eso, pues creo que vas a tener pues una mayor probabilidad de acertar en estas preguntas de los exámenes. Con respecto a su conformación, esquemáticamente aquí Baines nos muestra cómo se conforman. Entonces tenemos una capa de fosfolípidos que tiene su orientación, ¿verdad? En este caso, si tú recuerdas, los fosfolípidos son moléculas anfipáticas y pues tienen una orientación en la cual permiten que su porción lipídica esté orientada hacia el interior, ¿verdad? Y posteriormente tenemos aquí las partículas de colesterol, triacilgliceroles o triglicéridos, ésteres de colesterol, y esto de morado, esta estructura morada que aparece aquí, representa a la apolipoproteína. La apolipoproteína, también llamada fracción apoproteica, ¿verdad? O la fracción proteica, es aquella que pues obviamente permite a esta lipoproteína pues prácticamente ser soluble en el plasma, en la sangre, ser hidrosoluble hasta cierto punto. Y esta apolipoproteína también tiene funciones además de transporte, tiene funciones de reconocimiento, vamos a verlo más adelante. Sirve para el reconocimiento por ciertos tejidos o ciertos receptores, y también tienen una función de interacción con algunas enzimas. Bueno, entonces acuérdate que esta apolipoproteína también es llamada apoproteína, no solamente apolipoproteína, sino también apoproteína o fracción apo. Los lípidos en el plasma en porcentaje, aquí los podemos observar en 16% los triacilgliceroles, en los fosfolípidos 30%, 36% los ésteres de colesterol, y así cada uno de ellos. Las lipoproteínas plasmáticas de las que vamos a hablar son los kilomicrones, las de muy baja densidad, las de baja densidad y las de alta densidad. Y cada una de ellas pues vamos a ver en dónde se origina, cuál es su función y demás. Los kilomicrones, empezamos con ellos. Los kilomicrones son aquellas moléculas que se ensamblan una vez que hemos ingerido comida con grasas, con alto contenido en grasas. Estos kilomicrones surgen después de que se lleva a cabo la digestión a nivel intestinal de triacilgliceroles. Si tú recuerdas un poco de nutrición y digestión, las lipasas pancreáticas, lipasas intestinales, son aquellas que hidrolizan a los triacilgliceroles y finalmente generan monoacilgliceroles, ácidos grasos libres y moléculas de glicerol, que son absorbidas a nivel de intestino. En la pared intestinal, en el epitelio, los enterocitos, estas células, son las que se encargan de resintetizar los triacilgliceroles junto con algunas moléculas de colesterol, algunos fosfolípidos y la porción proteica, esto que decíamos, la apolipoproteína B48, también llamada ApoB48. Y juntos forman a los kilomicrones. Estos posteriormente se van a la linfa y llegan al plasma. Esto lo hacen a través del conducto torácico. Un poco de anatomía de tórax, de abdomen y de tórax, pues recordarás que ahí se forma la cisterna de Beckett y posteriormente va al conducto torácico que desemboca a nivel venoso, ¿verdad? Y pues ahí se vierte el contenido de estos kilomicrones, o más bien estos kilomicrones, al plasma. La principal partícula proteica de los kilomicrones, ya lo hemos mencionado, es la ApoB48. También pueden tener partículas A, C y E, pero pues principalmente esta. Cuando los kilomicrones llegan a tejidos periféricos, ¿verdad?, son hidrolizados por la LPL, que es la LPL, es la lipoproteína lipasa. Y esta lipoproteína lipasa lo que hace es hidrolizar a los triacilgliceroles, y una vez que hidroliza estos triacilgliceroles, los ácidos grasos pueden entrar en las células, en estos tejidos periféricos. Hablamos de músculo esquelético, hablamos de músculo cardíaco, hablamos de tejido adiposo. Prácticamente muchos tejidos extrahepáticos se consideran tejidos periféricos,
Y una vez que ha actuado la LPL y ha hidrolizado los triacilgliceroles para que los ácidos grasos entren a las células, lo que queda de los kilomicrones se llaman remanentes de kilomicrones. Son partículas mucho más pequeñas. Estos remanentes de kilomicrones obviamente cambiaron de tamaño, pero también obtuvieron algunas moléculas o algunos ésteres de colesterol provenientes de las HDL. Y posteriormente, pues estos remanentes de kilomicrones son capaces de llegar al hígado, ¿sí? Al hígado, y son captados por un receptor de ApoB que se descubre en la superficie de estos remanentes, y también esto lo hacen a través de una proteína, ¿verdad?, relacionada con el receptor de LDL. Estas siglas LRP significan proteína relacionada con receptor de lipoproteína LDL, que está en el hígado. Entonces, estas son las proteínas, o este es el receptor, son los receptores que captan a los remanentes de kilomicrones. La vida media de los kilomicrones es muy baja, es menos de 1 hora. Como ya hemos dicho, los kilomicrones solamente surgen cuando te alimentas con comidas ricas en grasa. No es lo mismo que consumas una ensalada o, no sé, fruta, a que consumas una hamburguesa, o que consumas, por ejemplo, no sé, carnitas o algo así. Entonces estos alimentos ricos en grasa son los que generan los kilomicrones. Aquí esquemáticamente observamos que los triacilgliceroles de la dieta llegan al intestino delgado, pasan a través del conducto torácico, ¿verdad?, a través de los linfáticos, y aquí tenemos ya el kilomicrón naciente que llega a tejidos extrahepáticos, kilomicrón, ¿verdad? Aquí entra la lipoproteína lipasa y genera la hidrólisis y la hidrólisis de los triacilgliceroles y la liberación de ácidos grasos que se quedan en los tejidos extrahepáticos. Posteriormente, el remanente de kilomicrón, ¿verdad?, regresa al hígado, y ya decíamos que es captado por receptores de LDL que pues van a reconocer la fracción E, y también por la proteína relacionada con receptor de LDL, que está aquí esquemáticamente también en el hígado. Es decir, el remanente de kilomicrón, regresa de los tejidos extrahepáticos ¿hacia dónde? Pues hacia el hígado. Es aquí a donde va a llegar. Posteriormente, las VLDL. ¿Qué vamos a hablar de las VLDL? ¿Qué vamos a decir de esto? A diferencia de los kilomicrones que surgen de las grasas de la dieta, las VLDL son sintetizadas en el hígado. Entonces recuérdalo, kilomicrones son sintetizados en intestino delgado, posterior a una ingesta rica en grasas. Las VLDL se sintetizan ¿en dónde? En hígado, ¿sí? Contienen gran cantidad de triacilgliceroles, igual que los kilomicrones, pero a diferencia de los kilomicrones, las VLDL se pueden sintetizar tanto en ayuno como después de las comidas. Los kilomicrones solamente se sintetizan posterior a la ingesta de grasas. No se sintetizan en ayuno, no se sintetizan si has consumido alimentos, digamos, que contienen poca grasa, solamente lo que ya hemos mencionado. Las VLDL se ensamblan o se sintetizan aunque se encuentre en estado de ayuno el individuo o después de las comidas. Van a tener una fracción proteica o de apolipoproteína B100, y pues la lipidación de esta fracción proteica va a estar facilitada por una proteína microsomal. Después de que se secretan en el plasma, las VLDL van a adquirir ésteres de colesterol, ¿verdad? También van a adquirir fracciones proteicas ApoC
y ApoE a partir de HDL, que ahorita vamos a ver más adelante, que son capaces de intercambiar estos componentes proteicos y lipídicos. Y llegan estas VLDL a los tejidos periféricos. Acuérdate, se sintetizan en el hígado, van al plasma obviamente y llegan a los tejidos periféricos. Y a nivel de tejidos periféricos, los triacilgliceroles nuevamente son hidrolizados ¿por quién? Por la LPL. ¿Qué es la LPL? La lipoproteína lipasa o lipoproteína lipasa, de forma análoga a los kilomicrones, o sea, de la misma forma que ocurrió con los kilomicrones. Una vez que esto ocurre, se generan remanentes de VLDL. Así como se generaron remanentes de kilomicrones, ahora se generan remanentes de VLDL. Estos remanentes de VLDL son las famosas IDL, que son las IDL lipoproteínas de densidad intermedia. Bueno, las VLDL, tienen una fracción proteica principal, ya decíamos la POB100, y una fracción proteica ApoE, que no permiten una unión con un receptor BIE, pero los remanentes, las IDL, ¿verdad? Cambian de configuración y ahora sí permiten una unión del receptor hacia la fracción proteica ApoE. O sea, una vez que las VLDL se han transformado en remanentes, pues ya pueden ser captadas ahora por el hígado. Los remanentes regresan. Acuérdate que las VLDL se sintetizaron en el hígado, se fueron a tejidos periféricos, fueron hidrolizadas por las lipoproteínas lipasas y ahora se transformaron en remanentes de VLDL. Ahora han regresado al hígado y a nivel del hígado, ¿verdad? Estos remanentes son captados o son hidrolizados por otra enzima, que es la HTGL. ¿Qué es la HTGL? Es la lipasa hepática de triacilgliceroles, que va a eliminar casi por completo los triacilgliceroles que estaban ahí todavía adheridos a este remanente de VLDL, y así se van a transformar en LDL. ¿Vale? Se van a transformar en LDL. Las partículas remanentes que hemos mencionado, estas remanentes de VLDL, pues tienen gran cantidad de colesterol. ¿Por qué? Porque perdieron gran cantidad de triacilgliceroles o triglicéridos. Y además se han vuelto mucho más pequeñas estas partículas. Ahora tienen una facilidad para atravesar el endotelio y volverse aterógenas. Las VLDL, ¿verdad? Que en este caso ya podemos decir que son remanentes, pues tienen gran cantidad de colesterol también. Y como decíamos, la HTGL, esta lipasa hepática de triacilgliceroles, elimina pues prácticamente lo que decíamos, el contenido de triacilgliceroles, y pues ahora se generan las LDL. Entonces acuérdate de esta vía, es VLDL se sintetiza en hígado, va hacia tejidos periféricos, las VLDL van hacia tejidos periféricos, llevan gran cantidad de triacilgliceroles también. En tejidos periféricos son hidrolizadas estas VLDL y se generan remanentes de VLDL, también conocidas como IDL o lipoproteínas de densidad intermedia. Una vez que llegan al hígado, estas IDL son hidrolizadas por estas HTGL, que son lipasa hepática de triacilglicerol, y una vez que se hidrolizan los triacilgliceroles, queda prácticamente una partícula con gran contenido de colesterol. Aquí está. Y ahora sí se van a generar, a partir de estos remanentes que habían regresado al hígado, se generan estas LDL, densas, pequeñas y con gran contenido de colesterol, pero sobre todo aterógenas. Y bueno, en pacientes diabéticos,
Las concentraciones o la presencia de LDL puede predisponer a eventos cerebrovasculares, aunque las concentraciones de lípidos sean prácticamente normales. Entonces, ellos tienen mayor riesgo, ¿verdad? Sus mecanismos fisiopatológicos conllevan a que estén en mayor riesgo. Ok, continuamos. Aquí está un esquema de lo que hemos mencionado. Las VLDL, recuerda, son sintetizadas en hígado, salen, llegan a tejidos extrahepáticos, tejidos periféricos. La lipoproteína lipasa, esta hidroliza los triacilgliceroles, genera obviamente ácidos grasos, glicerol, y quedan los remanentes de VLDL, que también son llamadas lipoproteínas de densidad intermedia. Estas regresan al hígado, son captadas por un receptor a nivel hepático y, ¿verdad? A partir de la hidrólisis de estos remanentes de VLDL, se generan las LDL, que ahora van a contener gran cantidad de colesterol. Estas IDL todavía tenían un poquito de triacilgliceroles y colesterol, pero estas LDL pues prácticamente su porcentaje de colesterol es muy alto. Y estas LDL pues ahora se van a ¿dónde? Pues a tejidos extrahepáticos. Ahí se van a llevar todo el colesterol, incluyendo entre estos tejidos extrahepáticos se consideran también a las arterias, por eso su capacidad aterógena. Vamos a hablar ahora ya en forma de las partículas LDL. Las LDL son ricas en colesterol, pero decíamos prácticamente no tienen triacilgliceroles. Se generan a partir, recuérdalo, se generan a partir de los remanentes de las VLDL por hidrólisis mediada por las HTGL, que son lipasas hepáticas de triacilglicerol. Por tanto, se les llama que son productos del rebosamiento de la vía de transporte de combustible. Esto de rebosamiento de la vía de transporte de combustibles es como cuando tú tienes un vaso lleno de algo, de refresco, de lo que tú quieras, no sé, de algo que te gusta a ti. Imagínate que ahorita estás tomando algo que te gusta a ti, una limonada, o no sé, si estás tomando algo y tienes frío, pues quizás sea café o lo que tú quieras. Entonces, imagínate que tu vaso está casi lleno y sigues llenándolo, sigues agregándole un poco más y más de este líquido, y llega el punto en que se llena totalmente, pero tú sigues vertiendo el líquido que tú gustes, y posteriormente se empieza a derramar. Se empieza a derramar este líquido. Esto es a lo que se refiere con rebosamiento. Cuando ya algo está saturado o sobresaturado, pues prácticamente se empieza a derramar, pero en este caso pues los productos de rebosamiento de la vía de transporte de combustibles pues corresponden a lípidos, que pues ya están en exceso. Pero aquí hay algo importante. Las LDL son capaces de atravesar la pared vascular y con esto son capaces de producir los ateromas. Contienen una fracción de lipoproteína o apolipoproteína, que es la B100, y ojo con esto, son el principal transportador de colesterol en el plasma. Si te preguntan en el examen cuál es la lipoproteína que es la principal, la encargada principal de transportar colesterol en el plasma, acuérdate que son las LDL. La permanencia de estas en la circulación sanguínea es mucho mayor que las del resto y tienen receptores a nivel hepático y en otras células periféricas, ¿sale? Entonces vamos a hablar ahora de las HDL. Ya para terminar vamos a hablar de las HDL. ¿Qué pasa con estas HDL? Transportan el colesterol de células periféricas hasta el hígado, o sea, aquí hacen un transporte inverso, un transporte en sentido inverso, porque las otras, si tú recuerdas, llevaban el colesterol. Aquí vamos a ver el esquema. Las LDL llevan colesterol ¿a dónde? A tejidos extrahepáticos. Las VLDL
llevan colesterol y triacilgliceroles del hígado a tejidos extrahepáticos. Pero las HDL que aquí están, ahora son encargadas de llevar de tejidos extrahepáticos, de arterias, de tejido adiposo, de músculo, son encargadas de llevar fosfolípidos y colesterol, pero sobre todo colesterol, de tejidos extrahepáticos hacia el hígado. Y esto lo van a hacer para poder eliminar. Por eso transportan en sentido inverso. De esta forma, la carga de colesterol en las células va a reducirse y se considera que las HDL son antiaterógenas. O sea, las LDL producen aterogénesis y estas HDL son lo opuesto. ¿Sale? Y también se asocia una concentración plasmática de HDL a mayor longevidad. Se ha observado que aquellas personas que tienen concentraciones de HDL elevadas, entonces prácticamente tienden a vivir más años, más tiempo. Y la concentración baja de HDL se ha asociado a un aumento en el riesgo de enfermedad cerebrovascular. ¿Dónde se sintetizan las HDL? Pregunta de examen. En intestino y en el hígado. Sus principales componentes proteicos son, ya lo dijimos, ApoA1 y ApoA2. También pueden contener la C y la E. Y las HDL son capaces de intercambiar, a diferencia de las otras, son capaces de intercambiar fosfolípidos, triacilgliceroles, ésteres de colesterol, etc. con los kilomicrones, las VLDL o con los remanentes de estas. Las HDL se van a formar primero como partículas discoidales que van a contener ApoA1, ¿verdad? Y van a ir adquiriendo prácticamente poco a poco diferentes componentes lipídicos. Las HDL aceptan colesterol a partir de receptores o de proteínas que son estas ABCA1, ¿sí? Que son transportadores ligados a ATP que están en su periferia. Y bueno, esto hace que sean capaces de aceptar colesterol. Hay otros transportadores como son el ABCG1 que transfieren colesterol de células a las partículas de HDL, y también otras que son como estos ABCG5 y 8 que se encuentran en los hepatocitos y que controlan la transferencia de colesterol hacia la bilis. Pero bueno, una vez que el colesterol ha sido agregado a las HDL, este va a ser esterificado por la LCAT. La LCAT es la lecitincolesterol aciltransferasa. Esta enzima es encargada de esterificar, valga la redundancia, el colesterol que fue adquirido por las HDL. Y bueno, esto hace que la partícula de HDL, de una forma discoidal que tenía, ahora se transforme a una estructura esférica y posteriormente va a ser se van a transferir, ¿verdad?, algunos esteres de colesterol intercambiándolos por triacilgliceroles o triglicéridos. Esto va a ser mediado por una proteína de transporte o de intercambio de ésteres de colesterol. Es lo que significan las siglas CETP. ¿Okay? Y posteriormente la adquisición de triacilgliceroles hace que las HDL se vuelvan ahora todavía más grandes. Y ahora van a cambiar su nombre a HDL2, pero bueno, van a seguir siendo HDL. Eso no lo olvides. Van a seguir considerándose HDL. Y bueno, posteriormente esto va a hacer que todo este colesterol se vaya de vuelta al hígado. O sea, aquí el objetivo principal es que las HDL intercambian lípidos prácticamente con todas las partículas y con todos los tejidos para llevar este exceso de lípidos al hígado y sobre todo de colesterol.
Por eso participa en el transporte inverso del colesterol o la vía del transporte inverso del colesterol en los seres humanos. El colesterol va a estar en las HDL, va a ser transportado al hígado y a nivel del hígado va a haber unos receptores scavenger de la clase B que son los encargados de transportar el colesterol a la membrana del hepatocito. Esto va a hacer que las HDL disminuyan de tamaño, porque decíamos que tienen gran cantidad de colesterol, lo dejan en el hígado y disminuyen de tamaño. Y posteriormente queda una como cáscara, un cascarón de las HDL, ¿verdad?, nacientes, y estas están listas para un nuevo ciclo de transporte. ¿Vale? Además del transporte inverso de colesterol, las HDL tienen funciones protectoras o propiedades protectoras ante la aterogénesis. También pueden ayudar a aumentar la cantidad de óxido nítrico endotelial, ¿verdad? Del óxido nítrico, perdón, a través de la activación de la sintasa de óxido nítrico endotelial de esta enzima. Y acuérdate que el óxido nítrico es un tipo de vasodilatador, es un vasodilatador potente, entonces van a ayudar a que haya un efecto de vasodilatación, lo cual favorece a aquellos procesos en los cuales hay, por ejemplo, hipertensión, entonces van a disminuir este proceso hipertensivo. También tienen acciones antiinflamatorias y también eliminan radicales reactivos o de especies reactivas de oxígeno. Entonces, con todo esto, lo que van a hacer las HDL es prácticamente mejorar la capa endotelial de las arterias, de los vasos, evitar la adhesión de células, la agregación plaquetaria y por supuesto que también la trombosis. Entonces, si te das cuenta, prácticamente las HDL tienen funciones importantísimas y antiaterógenas, pues que son mediadas por muchos mecanismos, pero pues son prácticamente partículas que tienen un gran beneficio a nivel del organismo, de nuestro organismo, son muy buenas. Finalmente, aquí observamos cómo es que a partir de el intestino, las células periféricas, ¿verdad?, el hígado y las células periféricas, hay un intercambio o transporte de combustible pues frecuente, kilomicrones, tejidos periféricos, hígado, VLDL, ¿verdad?, tejidos periféricos, remanentes. Llegan los remanentes y posteriormente se generan las LDL, ¿verdad?, que pues aquí el problema es que se vayan a las arterias, se pueden ir a tejidos periféricos también, y finalmente las HDL que, como aquí lo dice, hacen un intercambio, ¿verdad?, y pueden llevar al revés, de células periféricas hacia el hígado, y pues son prácticamente muy benéficas. Entonces, hasta aquí terminamos prácticamente con esta vía con este transporte de lípidos, este tema. Entonces, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, algo que no hayas entendido, o quizá algo que quisieras que se aclare o se ahonde un poco más, lo puedes dejar en los comentarios. También te pido que obviamente puedes leer, revisar tu bibliografía, puedes revisar algún libro y pues estudiar un poco más. Estos son los puntos más importantes, es como algo más resumido, pero pues si tienes mayor duda, no dudes en preguntar, en comentarlo. Y por supuesto, pues también si hay otro tema o algún otro contenido que quieras que se revise, pues házmelo saber a través de estos comentarios. Bueno, chicos, eso es todo y nos vemos.